Y bueno, continuando con el curso online de Revit Familias, en este capítulo aprenderemos o conoceremos más bien un poco más acerca del editor de familias, que bueno, si tú ya tomaste el curso de masas conceptuales, el editor es prácticamente el mismo, entonces pues te vas a familiarizar mucho con él y no tiene ninguna complejidad. La única diferencia que vamos a encontrar al crear una familia respecto a una masa conceptual es que la masa conceptual se crea en un plano prácticamente vacío, en un plano en tercera dimensión en el cual nosotros vamos a crear lo que a nosotros nos plazca. En el caso de las familias, al igual que en los proyectos de arquitectura, nosotros necesitamos unas plantillas, una plantilla de familia para puertas, una plantilla de familia para masas, para mesas o para mobiliario, una plantilla para puertas, una plantilla para anotaciones, etc. Por defecto Revit ya trae creadas las plantillas y en la mayoría de los casos nos da las instrucciones para hacerlas, pero esto no siempre es así, entonces hay que tener cuidado de utilizar la plantilla correcta. Para iniciar una nueva plantilla vamos a ir a nuestro inicio de Revit y vamos a darle familias y vamos a crear una nueva. Si ustedes se dan cuenta, deberían tener cargado por defecto esta lista de plantillas. Para fines del curso no podemos crear todas estas plantillas porque pues son como 50 y pues como yo les comentaba en ocasiones pues el editor funciona de la misma manera y solamente tienen ustedes que adaptarse. Por ejemplo, tenemos aquí balaustre métrico, tenemos balaustre métrico panel y balaustre métrico poste. ¿A qué se refiere esto? Bueno, digamos que el balaustre métrico únicamente es el apoyo de la escalera. El panel, pues obviamente es lo que va dentro de Miren, para ejemplificarlo mejor, voy a abrir una imagen y voy a buscar barandal de cristal. Ok, entonces explicaba que, por ejemplo, en este caso, si vemos esta imagen, tenemos prácticamente aquí el balaustre métrico, que se refiere a estos apoyos que tenemos aquí. Este vendría siendo nuestros balaustres. Después tenemos nuestro panel. El panel pues obviamente sería el vidrio, pero pues si tenemos algún otro tipo de barandal, por ejemplo vamos a buscar barandales así, digamos ustedes pueden crear un barandal así en el cual el balaustre sea este tubo y estos tubos que tenemos aquí, y el panel sea esta forma curva o esta forma orgánica, o como quieran llamarle. Ese sería el panel, y el poste, llamado incorrectamente, pues sería esta cosita que nosotros vamos a poner en la parte de arriba. Entonces volvemos a esto, nuestro panel sería lo que tenemos en medio, ok, todo este diseño, y bueno, nuestro balaustre sería pues este como churrito que tenemos aquí, y así sucesivamente todos nuestros barandales que puedan haber o puedan existir. Ok, ya pues obviamente ahí pues es el diseño de cada quien, y pues dependiendo lo que ustedes quieran hacer es como vamos a estar trabajando en Revit. Obviamente realizar una familia de aquí Mercado Libre, perdón, obviamente realizar una familia con este tipo de barandal pues sí llevaría muchísimo tiempo crearse en Revit. Entonces es por eso que a veces es conveniente, pero no es tan conveniente porque pues no nos dedicamos a modelar. Pero bueno, entonces es como yo les comentaba, yo les voy a enseñar los principios básicos para hacer uno de estos tres, y ya ustedes por ende pueden definir que quieren hacerlo completo. Ok, entonces bueno, para iniciar vamos a utilizar cualquiera de estos. Bueno, vamos a utilizar el balaustre métrico para explicar el editor de familias. Ahorita no vamos a hacer nada, solo vamos a explicar el editor. El balaustre métrico y damos a abrir. Ok, bueno, por defecto este va a ser nuestra interfaz de nuestro editor de familias. Cambia totalmente a lo que es nuestro editor de masas conceptuales, es parecido. Como decía, si tú ya tomaste el curso de masas se te va a hacer familiar. Tiene exactamente lo mismo a excepción de la ficha crear. En la ficha crear ya vamos a encontrar en el curso de masas conceptuales nosotros veíamos cómo crear, por ejemplo, líneas de modelo, de referencia, planos, etcétera, etcétera. En este caso, en el editor de familias, por defecto nosotros ya tenemos pues las formas que podemos crear: una extrusión, fundido, revolución, barrido, fundido de barrido y formas vacías, etcétera. Ok,
es un poco más sencillo, por así decirlo. Ok, normalmente cuando nosotros estemos utilizando una plantilla para hacer cualquier elemento, Revit nos va a decir vaya, pues los pasos o los elementos que nosotros vamos a utilizar. Es decir, aquí nos indica que la altura del balaustre es 750, es decir, que si nosotros creamos, por ejemplo, vamos a plano de planta, plano de referencia, voy a crear por ejemplo una extrusión rápidamente. Por ejemplo, yo la creo así. Ok, entonces aquí por ejemplo me dice que este es la altura de mi balaustre. Aquí no tiene medidas, pero bueno, yo puedo seleccionarlo y lo puedo mover, ¿no? Ahorita no lo estoy haciendo bien, entonces no hay ningún problema. Entonces vamos a suponer que eso que yo acabo de modificar, noten cómo se me modifica en todos lados. Ok, y este es mi balaustre. Ok, pero siempre hay que tratar de respetar estos planos de referencia. Ahorita a lo mejor este balaustre no me funcione porque no lo estoy haciendo correctamente. Ok, pero me refiero a que nosotros siempre vamos a estar trabajando en base a los planos de trabajo que ya trae por defecto las plantillas de familias, y nos vamos a apoyar mucho en estas acotaciones que vienen por defecto. Ok, más adelante nosotros vamos a ver cómo pues crear nuestros propios planos y cómo agregar nuestras propias anotaciones para que funcionen correctamente. Bueno, entonces así es como vamos a trabajar en el editor de familias. Y como decía, en la ficha crear vamos a encontrar todos los elementos que nosotros vamos a utilizar para crear: extrusiones, fundidos, revoluciones, barridos, fundidos de barridos, etcétera. Entonces pues en este curso, como decía, aprenderemos a crear diversas familias que a ustedes les van a servir para pues crear las familias más básicas. Por ejemplo, un estilo de puertas que ustedes quieran, ventanas, barandales, mobiliario, etcétera. Y bueno, pues básicamente sería eso lo que vamos a hacer en este curso, y este es el editor de familias que vamos a estar utilizando. Y en el siguiente capítulo empezaremos a crear nuestra primera familia, para que bueno, vayamos empezando a conocer ahora sí más acerca de esta área de Revit que es en cuanto a las familias. Ok, bueno, yo soy Dani y continuamos en el curso online de Revit Familias.